Yo soy Gustavo Leal y esta es la quinta emisión de Título 11, Problemáticas en la implementación de la Carta de Porte Digital. Ya en Fiscalia se han abordado de manera exhaustiva los puntos técnicos, fiscales y administrativos sobre el nuevo modelo digital de la Carta de Porte. Hemos generado mucha literatura con análisis detallados sobre los aspectos técnicos de esta nueva obligación, pero es necesario abordar este tema desde el punto de vista operativo, hablando de las dificultades que se están presentando en la implementación de la Carta de Porte Digital. Para tener una visión más completa de cómo el proceso de negocio se ve impactado o incluso afectado por esta nueva obligación, qué mejor que tratarlo desde el punto de vista de los sistemas de administración, que son finalmente las herramientas en donde recae el flujo y el control de la información. Por eso, en esta emisión hablamos con tres de las principales empresas de software administrativo en México: Compact, Aspel y Assemble. Vía remota tenemos a Benito Barragán, consultor fiscal de Compact y a Reina López, gerente de producto en Aspel, y a Adrián Galván, director de desarrollo en Assemble, a quienes les agradezco mucho su participación. La Carta de Porte es un documento que se ha utilizado durante años. No es algo nuevo, pero ahora este documento se utilizará en un formato y un estándar electrónico. Esta digitalización es necesaria y es útil. La autoridad la requiere con finalidades de controlar el flujo de bienes como una herramienta de combate al contrabando. Sin embargo, la manera en que se está planteando, la estructura de datos propuesta y el flujo de información del que se parte ha probado no ser el más eficaz. No se adecúa a las reglas de negocio de la industria logística ni a la naturaleza de su operación. Esto implica una serie de problemas en su implementación que a menos de 15 días de su entrada en vigor aún deja una serie de dudas y de inquietudes, iniciando por el cambio en el volumen de datos. Nos podemos dar una idea de la naturaleza de este proyecto de implementación. La Carta de Porte, publicada el 15 de diciembre de 2015, constaba de hasta 32 campos de información. La Carta de Porte electrónica en su versión 1 constaba de 214 campos y la Carta de Porte más reciente en su versión 2 consta de 166. Pero el problema no es solo el volumen de datos, sino las limitantes o restricciones del modelo o del estándar. En el proceso de digitalización de la fiscalización, compuesto por la contabilidad electrónica, la factura electrónica y los formatos prellenados de declaraciones de impuestos, vemos cómo ha imperado por parte de la autoridad fiscal la búsqueda de un control excesivo de la información. Datos sumamente detallados bajo una estructura muy rígida que, si bien logra una estandarización del flujo de datos, ha significado desaprovechar un potencial de intercambio de información entre empresas y gobierno que pudiera significar un verdadero valor agregado a los procesos de negocio en México y, lejos de convertirse en un auxiliar para la administración, representa cargas administrativas importantes. Quiero dejar muy claro que la idea de digitalizar los procesos fiscales en México es correcta. Ese es el camino que se debe seguir. Pero primero, estos procesos deben eficientarse, si no, el resultado será digitalizar la burocracia. Y es por esta razón que, lejos de aprovechar en México la digitalización de estos procesos, estos se han convertido en una carga administrativa con altos costos. Y de todo esto hablaremos hoy. Quisiera iniciar esta plática con Reina López y preguntarle qué es lo que ellos han detectado, qué es lo que ustedes, Reina, han detectado en la práctica como problemáticas, como dificultades para implementar la Carta de Porte Digital. Pues mira, yo creo que en la implementación, sobre todo hoy en día, la problemática que ha habido ha sido que este complemento es muy complejo, probablemente es uno de los más complejos que ha liberado el SAT y no formaba parte de la información que se requiere para este complemento, como que no formaba parte, digamos, de la información que por lo general se tiene en un sistema administrativo. Usualmente en el sistema administrativo, bueno, pues sí, obviamente tienes toda la parte de la logística de la venta, la compra, inventarios, etcétera, pero no necesariamente esta información que es más como de logística. Entonces, el hecho de que esto no sea parte, digamos, de la información cotidiana o genérica que pueda haber en los sistemas de administración,
pues implica que se tienen que hacer muchos cambios. Eso por un lado. Por otro, pues surgieron muchas dudas, ¿no? Desde que se publicó el complemento, en un inicio hubieron muchísimas dudas de los casos, los escenarios que planteaba la autoridad a través de la lectura de reglas, quedaban muchas dudas. Se fueron resolviendo algunas, todo lo que se quiere poner ahí es realmente muy demandante en información y entonces también nos vimos en la situación de que dependiendo también del tipo de clientes, de usuarios que tienen nuestros sistemas, pues también son las decisiones que debes de tomar, de qué funcionalidad debes de incluir, qué es lo que vas a afectar. Entonces, toda esta falta de información, de conocimiento, de empaparnos de todo esto que eran dudas y dudas, fue muy problemático y desgraciadamente, pues también el reloj ya estaba corriendo, ¿no? Entonces, entre que teníamos la información, las dudas, las complejidades, porque prácticamente todo era nuevo, estamos hablando de un complemento muy grande, muy extenso, de más de 20 catálogos, de más de 100 validaciones, que entonces esta complejidad junto con la falta de conocimiento a detalle, a profundidad de la operación que se tenía que afectar, lo ha hecho muy complicado. Y sobre todo yo creo que ahorita los tiempos, o sea, hoy en día yo creo que un problema principal son los tiempos. Cuando nosotros hacemos este tipo de cambios, yo siempre digo, no lo digo desde una perspectiva simplista, el proceso de implementación, por ejemplo, de los packs, se remite a una validación, a un timbrado de un comprobante. Esa es la misión. Independientemente de los servicios relacionados que se tengan, la misión del PAC es tomar un XML, validarlo, timbrarlo y se acabó. Pero en el caso de los sistemas administrativos, no, es mucho más profundo. Es mucho más profundo y entonces las etapas que se tienen que hacer son de mucho mayor duración y creemos que ha estado como muy ausente esta parte, ¿no? Del considerar el proceso de desarrollo de software que tiene diferentes momentos y pues ha sido realmente definido los tiempos de manera unilateral, ha sido como es en ese sentido un tanto complicado, pero bueno, yo creo que principalmente podríamos remitirnos a eso. Es un complemento que es muy complejo, ha habido muchas dudas y el tiempo ha sido muy corto. Fíjate, Reina, que eso que comentas es súper importante, eso de diferenciar. Una cosa es la función del PAC, y aquí es donde yo he visto en lo personal, digamos, en la práctica, en la práctica fiscal, que muchas empresas se enfocan en ese último paso que es la función del PAC, que es el que recibe el producto final, por llamarlo de alguna manera, y lo valida y lo timbra. Pero no se están enfocando en la parte, en toda la parte, como bien lo dices, de atrás, de la generación de la información, de los momentos. Y eso implica que a lo mejor las soluciones o los procedimientos o las adecuaciones que estén haciendo sus negocios a lo mejor no sean las más eficientes. Otro punto que comentas tan importante, que es un proyecto de gran envergadura. Yo diría que yo en lo personal pienso que la implementación de este complemento puede ser tan grande o más como lo fue el CFDI de nómina o el CFDI, o bueno, o complemento de nómina o el complemento de comercio exterior, tal vez hasta más. Benito, ustedes, ¿qué opinas de esto? ¿Es un proceso de tal envergadura, es un proyecto de ese tamaño? ¿Y ustedes desde la óptica de Compaq, qué les ha tocado ver de sus clientes que es con lo que se puedan estar enfrentando, las dificultades? Sí, fíjate que la dificultad principal radica en que, por un lado, y viéndolo así muy filosóficamente, decir, la obligación la tiene que cumplir alguien que tiene solamente un tercio de la información. ¿Y a qué me refiero? Bueno, que si se fijan, hasta el mismo cartaporte tiene tres elementos principales, que es ubicaciones, mercancías y lo que le llaman figura de transporte, que en términos más aterrizados es el transportista, los datos del transporte y del operador. Pero si te fijas, prácticamente dos terceras partes de esa información las tiene el sistema administrativo y una tercera parte la tiene el sistema de transporte. Esto dificulta mucho porque inicialmente como que tanto transportistas o los que usan el sistema administrativo para facturar fletes, se complicaron ahí porque dijeron, bueno, ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer lo otro? Y entonces no había una claridad en el proceso de negocio que tenían que resolver. Sí, a la hora que ya creo que todo el mundo ha ido aterrizando poco a poco esto, pero pues sí ha costado trabajo porque no estaban acostumbrados, o sea, realmente no había un proceso de lógica de cómo llenar estos tres grupos de información.
Por otro lado, también es cierto que la información en el complemento, pues como decía bien Reina, pues sí es compleja, son 190 campos, 190 datos que échatelos, llénalos y con validaciones, pues vuelve bastante complejo. Todo esto como que abonó, y el tiempo también, que por cierto comparto eso, que el tiempo también, todo esto ha abonado a que realmente esta implementación ha sido difícil, pero pues yo creo que aquí es donde tenemos que tener ideas creativas para ver cómo vamos a resolver ese problema que están teniendo los usuarios de esto, ya sea transportista o sea el comerciante, el que maneja el sistema administrativo. Pero para mí una primera cuestión es que tenemos que ver que esto es un problema de dos, no es el transportista nada más, es transportista, sistema administrativo, o sea, sistema de transporte, sistema administrativo, y creo que ahí es la base de cómo podemos realmente ayudar a resolver esta implementación y esta puesta en marcha del complemento Cartaporte. Fíjate que tocas un punto muy importante que es las fuentes de información. Como dices, hay una parte de la información se genera dentro de la empresa, pero hay otra parte que viene de una fuente externa. Tocas ese punto y tocas el de la fuente, el de la fuente de la información, pero el otro es el del proceso de negocio. Ahorita lo comentaste, tu proceso de negocio. Adrián, que nos acompaña aquí en el estudio. Adrián, proceso de negocio, ¿qué has visto tú desde la parte del proceso de negocio como problemática para la implementación, combinado con este tema de que las fuentes de los datos, a diferencia de los otros complementos que, como bien también lo decía Reina, son datos que tiene la propia empresa? En los otros complementos me refiero, en este no, en este hay datos que vienen de terceras partes, de terceras fuentes. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido, Adrián? Lo que nosotros hemos visto, lo hemos visto tanto de la parte administrativa de los clientes que tienen que proveer de esa información al transportista, y también hemos analizado la parte del transportista, la dificultad que estaba teniendo el transportista, porque finalmente el obligado más serio es el transportista, de tener información especialmente de mercancías. Los datos de mercancías están siendo un problema para ellos obtenerlos, ¿sí? Y el otro problema que está viendo es que no hay ahora sí que no hay una forma de obligar, especialmente a los extranjeros. Hay un problema muy serio con los clientes que son extranjeros, no comprenden las obligaciones en México y en muchos casos no les interesa, ¿sí? Dicen, bueno, esa no es mi bronca, no es un problema mío, yo te pongo la mercancía aquí en Houston y pues llévatela como puedas. Entonces, tener esa información de qué productos son los que están recogiendo y cómo los están recogiendo es todo un tema y es todo un reto para los transportistas. De la parte administrativa de las empresas, efectivamente, como comentaba Reina, tenemos una serie de datos, sí tenemos, como dice Benito, toda la parte de mercancías en la parte administrativa, pero hay otros datos que no estamos acostumbrados a tener, especialmente cuando estamos hablando de transportes locales, pues normalmente no tienen configurado un sistema de logística de rutas o de qué vehículos tenemos, sí, con qué permisos tenemos, qué cajas tenemos, qué pickups tenemos, cómo están clasificados. Toda esa parte de las logísticas que siempre ha sido un tema muy casual en las empresas, no lo tenemos estandarizado en los sistemas administrativos y no es algo que se acostumbre tener, ¿sí? Entonces eso está complicando un poco el desarrollo y complicando la parte de implementación, porque es todo un tema para las empresas tener eso, ¿sí? Entonces, creo que hay varios factores de los dos lados que están teniendo problemas para poder lograr ese éxito en la implementación de la Carta Aporte. Por supuesto, como ya lo comentamos en un inicio, como que falta por parte de la autoridad el haber recogido, digamos, las necesidades y inclusive más allá de las necesidades de la industria de la logística, recoger las reglas naturales del negocio, los procesos naturales del negocio, ¿no? Parece que no están incorporados, no están previstos, no están contemplados, y esto, por supuesto, lleva a toda esta serie de complicaciones que inclusive una de ellas, como sabemos que la más fuerte, al menos una de las más fuertes complicaciones es la limitación que tenemos para corregir una carta de porte. Esto tiene que ver con los momentos. ¿Por qué? Porque la carta de porte debe estar expedida al inicio del viaje, lo cual no siempre, digamos que no siempre es la práctica o las necesidades de la propia naturaleza, ¿verdad?, del proceso logístico. En este caso, las empresas tendrán que emitir la carta de porte desde el inicio del viaje
y eso ha llevado a una serie de problemáticas que tienen que ver con la corrección o con la dificultad de la corrección de una carta de porte que durante el trayecto, perdón, se tiene que modificar porque se cambió de camión, porque se cambió de chofer, por alguna razón cualquier razón que nos podamos imaginar. Reina, ¿qué has visto tú? ¿Cuál es tu óptica en cuanto a este tema de la corrección de la carta de porte? ¿Cómo está configurado? ¿Qué se necesitaría hacer para que este proceso fuera más natural? Pues es que hoy en día el problema que estamos enfrentando es que prácticamente no hay forma de corregir. Hoy la alternativa que se da es que si hay que hacer alguna corrección, tienes que cancelar el comprobante. Nosotros en algún momento, inclusive como AMITI, hacíamos la sugerencia a la autoridad, sobre todo pensando en la parte del transportista, porque ellos tienen que generar un comprobante de ingresos, donde una cancelación puede tener múltiples implicaciones más allá de solamente cancelar y generar un comprobante. Proponíamos, oye, ¿por qué no se les permite generar primero un CFDI de traslado para que una vez que haya concluido la operación y se tengan todos los elementos claros y sin problema en su definición, pues generar entonces ahora sí el comprobante de ingresos con los requisitos, ¿no? Realmente hoy en día no existe esa posibilidad y eso es algo que está realmente generando una gran problemática porque en la operación es muy difícil que por decreto digamos, no te equivoques o ten toda la información. Van a tener, los momentos se dan diferentes momentos a lo largo del proceso que van definiendo al final de cuentas toda la operación. Entonces, hoy sigue siendo un problema real muy fuerte, muy importante. No hay todavía ningún mecanismo que nos diga a la autoridad algún proceso a seguir como para hacer algún tipo de ajuste o corrección. No existe todavía, ¿no? Entonces, realmente, en este momento yo creo que es una de las principales problemáticas que se están enfrentando, ¿no? Que está muy lejos de lo que es la operación y que pues prácticamente pretender que desde un inicio se tenga la definición completa del comprobante y que no vaya a tener ningún cambio, pues es realmente algo muy, muy lejos de la realidad, ¿no? Entonces, es un problema, yo creo que de los problemas más importantes que en la operación pues se va a enfrentar el contribuyente. Pareciera ser que digamos que el elemento que la autoridad no puede soltar para hacer que esto sea obligatorio es que precisamente inicie con un CFDI de ingreso, porque es el que puede estar sujeto a deducción o a no deducción en su caso, ¿verdad? Y digamos como que ese es el elemento, la carta fuerte del SAT que se ve difícil que que dé su brazo a torcer en ese sentido. Pero bueno, como dice, se han presentado alternativas de solución. Benito, ¿qué has visto tú en este sentido? ¿Cuál es la óptica de ustedes? Bueno, aquí como pues bien decíamos, esto va a ser una dificultad para los usuarios, pero este punto que tú comentaste, Gustavo, del problema es con los CFDI de ingresos. Realmente creo yo que la mayoría que arranque un viaje tiene ya toda la información para llenar un cartaporte. El principal problema de la industria es que dice, oye, no me obligues a hacer un CFDI de ingresos antes de empezar el viaje. Ese es el principal problema. Como quiera que sea otro lo cancelan, lo vuelven a generar, pero el problema que genera aquí es que le obliguen a hacer un CFDI de ingresos por cada viaje genera un problema muy grande porque tienen que generar ese CFDI. Pero si en el viaje sufre algún daño el camión, se tiene que cambiar el camión, el operador, lo que tú quieras, te obligan a rehacer ese CFDI de ingresos y empieza un problema que ya hemos discutido más de alguna vez ahí en la MIT de que, oye, ¿qué pasa con los impuestos? Si ya los declaré, si no los declaré, si era día 31 o día primero y qué pasa ya al respecto, empieza a generar una serie de problemáticas ahí. Creo que yo el principal problema que veo es en el CFDI de ingresos. Ahora bien, decíamos que si ya se dio la autoridad a esa parte, creo que ya hubo algunos vistos de que ya medio se dio la autoridad, al menos en lo que se refiere a paquetería. Ya dicen, bueno, emite su CFDI de traslado, emite su CFDI de ingresos primero por lo que te compren de guías y después haces tu CFDI de traslado. Sería bueno que la autoridad dijera, bueno, para todos los esquemas va a funcionar de esa manera. ¿Por qué? Porque entonces siempre vas a relacionar tu ingreso con tu traslado. Aunque cuando estamos hablando del tema de problemática, pero tiene mucho que ver el hecho de que obliguen a hacer de ingresos al arrancar, origina un problema de que imagínate si yo hacía 300 viajes a un cliente que me pagaba hasta el final de mes, ahora son 300 facturas que controlar, generar, verificar y que no se cancela una porque si ya estaba pagada, ahí tienes cómo le voy a hacer, ¿me explico? O sea, realmente sí genera un problema muy, muy grande y ojalá que la autoridad dijera, bueno, así como cedimos para paquetería que va a haber un estricto control, se debe hacer para cualquiera, ¿me explico? No lo entiendo, puede ser más fácil.
Pues sí, fíjate que sobre todo eso que comentas es muy relevante porque finalmente la autoridad requiere esa información, sabemos que la requiere, y qué bueno que se digitalice porque sabemos que es importante tener que el propio SAT se pueda eficientar en su operación y para eso se requiere la digitalización y los datos. Pero el problema que hemos visto en la experiencia que llevamos en México es que el hacer los estándares tan rígidos y el querer tener ese exceso de control de datos al que me refería yo al inicio del programa, provoca en muchas ocasiones que la gente, que los contribuyentes llenen los datos, primero a como lo entienden y segundo a como pueden. Porque esa es una realidad. A veces es, oye, no puedo poner otra cosa más que lo que el sistema me permite. Entonces, aquí también habría que cuestionar, bueno, ¿qué calidad de datos va a recibir el SAT? Entonces, o sea, ¿con qué datos va a trabajar para lograr los objetivos que se ha planteado? Entonces, eso es también una reflexión que valdría la pena que el SAT hiciera. Ahora, siguiendo sobre esta misma línea, yo sé que tú eres especialista dentro de tus áreas que manejas. Tú eres muy especialista en identificar los procesos de los negocios y la transaccionabilidad de cada uno de los puntos, sobre todo en un sistema de administración. Este tema de la cancelación o digamos de la corrección de una carta de aporte vía cancelación CFDI de ingresos, ¿cuál es el efecto que va a tener desde el punto de vista administrativa, digamos, en materia de reprocesos o de aumento de la carga administrativa? ¿Cómo ves esto? Rompe totalmente el esquema de integridad referencial dentro de una empresa, lo que está tratando de hacer el SAT. Porque finalmente lo que sucede es que si yo voy a hacer una cancelación, pues ya hay un registro contable, ya hay una cuenta por pagar, una cuenta por cobrar, los diferentes, tanto el transportista como el contratante, pues van a tener sus cuentas por cobrar y sus cuentas por pagar. Y a la hora de cancelar, que hay movimientos, pues los tengo que desaparecer. Y eso no es correcto, porque desde el punto de vista de auditoría de sistemas, pues yo no debo de desaparecer documentos porque se cancelaron o porque no cuadran, ¿sí? Entonces, lo que se ha propuesto en las diferentes mesas es que efectivamente se haga un CFDI de traslado, ¿sí? Y que finalmente mi CFDI de ingresos vaya relacionado con un CFDI de traslado que efectivamente esté bien formado al final del día. Y a través de la relación de CFDIs podemos lograr esa integridad que está buscando el SAT. Nosotros no hablamos de que no cumplir con los objetivos del SAT. Claro. Estamos de acuerdo que tiene que cumplir con sus objetivos de fiscalización, de control. Tienen muchas necesidades adentro del SAT y las comprendemos. Pero hay formas de llegar a esos controles sin perjudicar la parte operativa de las empresas y quebrantar las reglas de negocio. Y no solo sin perjudicar, inclusive de potencializarlas, ¿no? Ahorita vamos a hablar sobre ese tema, pero antes de eso, bueno, sabemos que recientemente, hace no más de un mes, si no me falla la memoria, tenemos una adecuación a la carta de aporte, tenemos una carta de aporte versión 2 que se da a conocer casi a un mes de la entrada en vigor de esta nueva obligación. Reina, ¿qué ventajas o qué mejoras le ves o inclusive, bueno, o qué problemáticas le ves a esta nueva versión 2.0 con respecto a la versión 1 de la carta de aporte digital? No, bueno, en realidad la versión de 2 del complemento sí ya representa una mejora. Sabemos inclusive que ya esto fue resultado de revisiones que la propia autoridad hizo ya con áreas especiales, cámaras, asociaciones de transportistas, ya con problemas específicos y que en ese sentido los escucharon y mejoraron el complemento. Notamos que técnicamente también hay una mejor estructura, o sea, hay una mejor, se apega un poquito más a la lógica de la operación. Entonces, en general podemos decir que el complemento en su versión 2.0 ya recoge varias de estas voces y lo mejora en su contenido, inclusive en la estructura técnica. Yo creo que ahorita el tema, como bien se ha comentado, nuestras observaciones son siempre en el sentido no de no hacerlo o de no contribuir para que la autoridad pueda generar este tipo de controles, sino realmente el problema que se ha estado gestando ha sido en las formas, porque como tú bien decías, se anuncia, bueno, de hecho, no dijeron que iba a haber una versión 2.0, intuíamos todos que la iba a haber cuando a finales de septiembre
se publican los cambios en la resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal. Cuando vemos mayor detalle de los casos, inclusive en ese detalle ya se detecta, ¿no? Cómo hubo ya ese trabajo que el SAT tuvo que hacer para aclarar muchas de estas preguntas y de muchos casos que tenían las diferentes industrias. Y entonces, pero no publica nada técnico. No publica nada técnico y entonces nos mueve la fecha de entrada en vigor obligatoria para el 1 de diciembre y pasa todo un mes, o sea, se consume, ¿no? De esa ventana de tiempo que se había dado para la nueva entrada en vigor, se consume todo un mes en la publicación de los elementos técnicos y nos los da a conocer, si no mal recuerdo, el 26 de octubre, manteniendo la fecha del 1 de diciembre. Entonces, vemos que al final del día es una mejora. O sea, definitivamente mejora ya el contenido, mejora incluso algo de la estructura. No llega a pegarse, no llega a ser totalmente todavía el flujo natural de la operación, pero ya es algo mejor. Y nuevamente llegamos al tema de los tiempos, ¿no? Hay una gran incertidumbre porque ahora, ¿qué haces con una versión 1.0 y una versión 2.0? Eso no lo aclaró la autoridad. Ya había, para cuando saca su complemento en su versión 2.0, ya habían empresas que estaban generando el complemento en su versión 1.0. ¿Qué van a hacer esas empresas? Habían empresas que seguían trabajando en implementar la versión 1.0 y entonces bueno, entonces me detengo, me sigo, la fecha sigue igual, hay un periodo de adopción que puedo emitirla con errores. Hay una gran incertidumbre. Entonces, yo creo que en lo general podemos hablar que el complemento en su versión 2 mejora el contenido, mejora la estructura técnica, pero siguen sin generarse todavía condiciones idóneas para que todo mundo pueda cumplir, para que los packs estén listos, para que los sistemas estén actualizados y para que el contribuyente tenga la herramienta que le permita cumplir. Yo creo que seguimos cayendo en el mismo tenor de la problemática. Fíjate, Reina, sí, definitivamente tocas un punto también que nos lleva necesariamente a reflexionar. Tiene muchos impactos. Nosotros en Fiscalia publicamos hace poco un artículo precisamente a manera de reflexión, de decir, oye, ¿qué pasa con el tiempo y el dinero invertidos en todos estos meses que se trabajó en la versión 1 para que de pronto, derivado de lo que es una evidente falta de planeación y de acercamiento con la industria, porque pues es que eso hay que decirlo así, porque eso es lo que es, todos esos esfuerzos, tanto de la autoridad como de las empresas, de las casas como ustedes, desarrolladores de software, fue, digamos, tiempo desperdiciado. Y ya, no hay más, dices, tiempo y recursos que no se pueden recuperar. Hubo algunos aprendizajes, obviamente, pero esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre la forma en que la autoridad emite estos cambios o planea estos cambios, ¿no? Algo tiene que cambiar porque definitivamente no es algo sostenible el que se anuncien cambios tan momentáneos, tan repentinos y tan grandes. Benito, ¿qué opinas tú de esta versión 2.0 y bueno, y sobre el tiempo invertido en la versión 1? Sobre el tiempo invertido en la versión, ya mejor prefiero no opinar, porque sí, como dice Reina, fue un tiempo que pues estuvimos trabajando ahí y que de repente pues ya siempre no. Lo que sí es, pues sí, tal cual, la versión 2, sí hay una mejora, principalmente en el modo, lo que es en todo el nodo de ubicaciones, es decir, el grupo de información de ubicaciones está mucho más estructurado, ya tiene más lógica de negocio, pero pues tal cual, le falta todavía mucho en el lado nodo de mercancías, creemos que no se adecua a la lógica de negocio todavía. Aún así, ahí le agregan algunos datos como pedimentos, por ejemplo, que ya lo trae. Si en el nodo de figura de transporte, pues también se compone un poquito en el sentido de que ya no está no te piden tanta información o toda regada, sino que a través de un campo ahí que ellos manejan, está un poquito más ordenada la información. Pero sí creemos que sí hace falta mejorar mucho todavía esta versión, pero casi que ya así como está hay que sacarla, porque si no capaz que nos sacan la versión 3 para enero y no va a ser la de malas. Mejor yo creo que así ya con la versión 2 trabajemos sobre esa y adelante, pero sí, los tiempos van a estar muy apretados porque realmente apenas estamos asignando la versión 1 y de repente viene la versión 2, sí va a haber mucho presionamiento de tiempos. No sabemos si va a haber prórroga, ¿no? Ojalá que hubiera un prórroga ahí, porque si no, sí va a presionar mucho.
Ojalá haya prórroga, se ve muy complicado, se ve muy corto el tiempo y como dices, es evidente que la versión 2 es la que va a salir, pero preocupa también que, bueno, que la versión 2 tal vez no sea suficiente y que tengamos que ver una versión 3 o 4 y entonces vamos a volver a lo mismo, que ojalá la versión 3 sea ya algo más estable en el sentido de que no cambie tan rápido. Adrián, en ese sentido, ¿qué comentarios tienes con respecto a la estructura, digamos, al origen de la estructura de este complemento? Hemos estado analizando mucho en la MITI la parte de la estructura de la carta aporte. Uno de los problemas más serios que vimos en la primera versión es precisamente la parte de ubicaciones, la parte de orígenes y destinos. Traían ahí varios nodos donde se veía muy confuso cómo era la estructura. Esa estructura finalmente hacen lo que hace la industria, que es nada más un listado de paradas. También desde el punto de vista de la mercancía, esa no la modificaron y siguen con el problema que están controlando la mercancía, más no la ruta, que es lo que debe de ser. El control de la mercancía es consecuencia de controlar la ruta y no al revés. Sí. ¿Sí? Es como cuando tenemos pasajeros, ¿verdad? Un autobús que va de Laredo a México, pues tú vas diciendo qué personas se bajaron en qué lugares y en qué paradas. Lo mismo sucede con la mercancía, vas controlando a través de la ruta que se bajó y que se subió. No es al revés, que mercancía fue la que transportaste en la ruta y decir dónde se paró y dónde se bajó esa mercancía. El tenerlo invertido es problemático, ¿sí? El otro problema serio que hay, que todavía tampoco no han arreglado, es la parte de los diferentes equipos que puedes tener, incluso planeados desde un principio. Sí. Yo puedo tener un envío de mercancía de Laredo a México con un cambio de tractor o de caja en Monterrey. Y eso puede estar planeado y la estructura actual no me lo va a permitir el cambiar los vehículos. Entonces hay una serie de cosas ahí que están limitando a los transportistas y que saben que a la hora de emitir un CFDI de ingresos, y volvemos al problema del CFDI de ingresos, que voy a tener que cancelar llegando a Monterrey porque voy a cambiar de vehículo y está planeado. Entonces no nada más sucede cuando hay un accidente o cuando un operador se enfermó, sino simplemente puedo tener camiones que voy a utilizar para diferentes regiones, ¿sí? Y hay que estarlos cambiando esos. Entonces, hay cosas todavía dentro de la estructura, como bien dices, que probablemente en otras versiones vayan depurando, ¿sí? Sí. Y ese es el principal problema que estamos viendo. Han ido arreglando algunas cosas, sí vemos una mejoría, pero todavía falta cosas por contemplar para que sea más natural a las reglas de negocio del transportista. Las reglas de negocio del transportista, ahí es lo que quiero reiterar, la afirmación que hice hace unos minutos de que a la autoridad le faltó este acercamiento con la industria, conocer exactamente cómo se maneja, cuáles son las necesidades. Y eso lleva a precisamente lo que comentas, Arián, de que este documento que le llaman Carta de Porte pareciera más bien un documento de control de inventarios, que ni siquiera eso, más que un documento de logística, ¿verdad? O sea, tiene esa falla de origen. Hay otro tema muy importante que prácticamente no se ha manejado tanto en medios, en el medio de la industria, digamos, y nosotros en Fiscal hemos hecho énfasis en este punto que tiene que ver con la seguridad de los datos. A diferencia, como bien ya lo decía Reina, a diferencia, y Benito también, de normalmente los CFDIs que se manejan, los complementos que se manejan, donde la información se genera y se mantiene en la misma fuente, ¿verdad?, dentro de la empresa, en esta ocasión no. En esta ocasión, este complemento tiene, digamos, interacción con otras fuentes de datos, ¿verdad?, con terceras personas, puede ser con la agente aduanal, la misma información entre transportista y generador de carga, en fin, es información que está fluyendo hacia adentro y hacia afuera de las empresas y de las partes involucradas. Y esto representa un problema de seguridad de datos, ¿verdad? Porque, sobre todo de datos sensibles. Ahora alguien tiene la información de qué camión va a llevar qué carga, qué día, cuál fecha, cuál es la ruta, cuál es el camión con sus placas. Tiene la información detallada de mercancía que se está transportando, toda la mercancía que se está transportando en la red de autopistas mexicana. Y eso, por supuesto, que puede ser una información que en las manos equivocadas puede ser peligrosa, ¿verdad? Saber que va un cargamento de mercancía valiosa, con tales características,
pues hombre, es un tema que las empresas tienen que evaluar no solamente, ya dijimos, ya se tiene que evaluar la parte final, que es el timbrado con el PAC, pero se tiene que poner especial énfasis en la parte de los procesos, de los momentos en que se genera la información, en la parte del registro de las transacciones, pero adicional a eso, la seguridad de los datos, la información que se va a enviar, en poder de quién va a estar esos datos, quiénes van a tener acceso a ello, los operadores, qué información van a tener disponible ahí que puede estar a la vista. Es decir, ya sabemos, ya existe una carta de porte que se utiliza, pero ahora el detalle de los datos es el que trae, es el que nos pone ahora con esta nueva preocupación. Entonces, siguiendo más o menos en este tema de que hay un intercambio de datos, a diferencia de los otros complementos que hemos manejado, sabemos que ese es otro de los problemas que tenemos que resolver. Quisiera ahora empezar contigo, Adrián, el tema de cómo se le van a hacer llegar esos datos. Por ejemplo, vamos a suponer el caso donde el generador de carga, es decir, la empresa que genera la carga y contrata a un transportista, le tiene que dar de forma detallada los datos de la mercancía, con un detalle que antes no se manejaba. El transportista puede capturar esa información a mano, se le puede hacer llegar por email, se le puede hacer llegar en un archivo de Excel, en un PDF. Ok, pero imaginemos una operación ya robusta de un transportista que está recibiendo decenas de órdenes de servicio de diferentes fuentes. Pues, ¿cómo se va a procesar esta información? ¿Qué es lo que se está haciendo, Adrián? Hay un problema muy serio, como bien mencionas. El problema es que cada empresa está generando diferentes archivos, ¿sí? Con diferentes estructuras, ya sea en Excel, en correo electrónico, en simples textos, en un documento Word, en un PDF. Entonces, tú tienes un transportista que a lo mejor tiene 500 camiones y tiene a lo mejor, no sé, 1,500 clientes a nivel nacional, y pues está recibiendo 1,500 formatos diferentes de qué es lo que va a transportar. Entonces, traducir eso a la carta de porte en el sistema de transporte, pues va a ser todo un reto para los transportistas, sino que imposible generar. Hay algunos sistemas de empresas grandes que ya están generando algunos archivos más estructurados en XMLs. Sin embargo, cada empresa, ya sea en su Oracle o en su SAP o en sus diferentes sistemas, están generando XMLs con diferentes campos y diferente información. Y muchos de ellos no traen mucha información que además no es útil para el transportista. Entonces, una cosa es que traigan la información y otra es cómo la traigan, ¿verdad? ¿Qué campos se están llenando y cómo los están llenando y con qué catálogo los están llenando? Porque incluso podemos hacer un archivo parejo para todo el mundo y si cada quien le pone un catálogo que tiene una nomenclatura diferente, pues eso va a provocar un descalabro en la toma de datos, ¿sí? Lo que nosotros estamos proponiendo es, nos juntamos en Amity, Amity tuvo a bien invitarnos a formar un equipo para desarrollar un estándar de intercambio de datos entre el contratante y el transportista, donde ya esté estructurada esa información, que esté apegado a las reglas de negocio y a la forma natural de operar las empresas, tanto transportistas como comerciantes, porque los dos tienen un proceso, pues tiene sus propias necesidades, ¿verdad? Por sus giros. Y necesitábamos un estándar que fuera lo suficientemente amplio, pero que además contemplara cambios que vinieran hacia futuro. Entre más natural sea el estándar a las reglas de negocio de la industria, menos vamos a sufrir cambios, ¿sí? Y tuvimos esa gran experiencia cuando hicimos el estándar para la versión 1.0 y que después se emitió el estándar de 2.0. Se hizo el estándar de Amity, se hizo de tal forma que fuera natural y a la hora de generar una carta de porte nueva de parte del SAT, pues vimos que nuestro estándar se acomodó a ese nuevo, porque como es natural, puede contemplar los cambios de una forma sencilla, sin tantos cambios para las personas que están desarrollando. Excelente iniciativa de la MITI. Reina, ¿nos puedes explicar cómo funciona esto? Es decir, digamos, para el empresario que no es experto en sistemas ni en cuestiones fiscales, ¿cómo funciona esto, Reina? Sí, mira, con respecto al estándar, sí, en la MITI, que es la Asociación Mexicana de la Industria de las Tecnologías de Información,
Pues habemos todo un grupo ahí de empresas que estamos justamente trabajando en todo en la revisión, en las propuestas, en conocer todas estas posiciones de la autoridad. Y es también, yo creo, una fuente importante justo para empezar a generar este tipo de iniciativas donde requerimos ir juntos, o sea, como industria. En este caso, la MITI genera este comité, se propone este estándar y este estándar, que es un estándar para generar archivos XML, es un estándar completamente disponible, abierto, gratuito, que la industria pone a disposición de uso de cualquier empresa fabricante de software, cualquier área de sistemas de alguna empresa, de estas empresas grandes que tienen sus áreas de desarrollo internas, que lo ocupen, ¿para qué? Para que puedan agregar funcionalidad en los sistemas, tanto para generar información que se requiere para este tema del complemento carta-aporte, generar la información poniéndola en este archivo y entregarlo a quien lo va a procesar y que a su vez esa otra persona que va a procesarlo, si su sistema también sigue este estándar, podrá fácilmente leerlo. De tal manera que lo que estamos haciendo es tratar de normalizar la comunicación entre los sistemas y que entonces esto se vuelva realmente algo de una manera muy natural. A lo mejor me quedé pensando mucho en la introducción que nos dabas de la seguridad de la información y de los datos. A lo mejor inclusive ya habrán otro tipo de desarrollos más complejos, información incluso encriptada, qué sé yo, pueden empezar a subirse varios grados de seguridad a nivel de información, pero si todos nos apegamos a este lenguaje universal que sería el estándar, entonces pues se facilita mucho porque no hay necesidad de que estemos recibiendo o enviando múltiples formatos de archivos, sino que con uno solo podamos entenderlo. Entonces, realmente lo que debemos de comprender, aquellas personas que no son técnicas, es que lo que estamos proponiendo es una forma de que se comuniquen los sistemas entre sí para que este intercambio de información para llenar, ahorita en particular para llenar el complemento carta-aporte, pues sea algo muy sencillo y que permita automatizarlo, porque si no, realmente se les va a pasar la vida a los transportistas haciendo comprobantes en vez de hacer su trabajo, ¿no? Y yo creo que también algo muy importante que estaba mencionando Adrián es que la visión para generar este estándar fue que en primera instancia sí, lo que lo motivó fue el cumplimiento de este requisito de la autoridad para que llenemos el complemento, pero si lo analizamos también un poco ya en términos de industria, también es un excelente momento para que en este alto que tenemos que hacer y ponernos de acuerdo, pues lo aprovechemos también para mejorar los procesos de las empresas. Es decir, no basta con que solo estemos cumpliendo el requisito de fiscal, no, o sea, antes también tenemos que hacer procesos eficientes y mejores empresas. Entonces, si nosotros aprovechamos este momento y ponemos, sí, la información que pide la autoridad, pero también información que permita mejorar los procesos entre en este caso, los transportistas y quienes contratan sus servicios, porque mandan más información, porque no se limita solo a la parte fiscal, estamos sumando, no solo para que cumplan con una obligación fiscal, sino para que se mejoren los procesos. Entonces, en esencia, yo lo resumiría en esto, es un lenguaje que permite que los sistemas se hablen y se entiendan para que puedan intercambiar la información que se requiere para el complemento carta-aporte y que está disponible para quien quiera en la página de Amity. Vamos a tener siempre publicado el acceso para la descarga de estos archivos. Fíjate que, Reina, sí, exactamente esto que comentas era a lo que yo me refería al inicio cuando decía yo que el CFDI, la factura electrónica, ha tenido un uso muy restrictivo, muy limitado. Si se hubiera visto desde un inicio como un documento potencializador de intercambio de información entre empresas y gobierno, más allá de lo fiscal, estaríamos hablando ahorita de otra dinámica entre los negocios, de otra disponibilidad de información muy, muy diferente. Ojalá que los próximos proyectos, ojalá que este proyecto de MITI, que bueno, que ya no es proyecto, ya es una realidad, sirva como para abrir los ojos, ¿no? de tanto de gobierno como de la industria, decir, oye, podemos adoptar estos modelos de intercambio de datos para ser más eficientes y para generar valor.
Entonces, bueno, en ese sentido, digamos que podríamos hacer un símil a cuando yo pido una factura electrónica y mi proveedor me genera la factura. A mí no me importa en qué sistema me lo esté generando. Mi propio sistema de contabilidad lo va a poder leer y lo va a poder procesar. Aquí solamente que estamos, digamos que, enfocándolo desde un punto de vista, digamos, previo en el negocio, en la etapa del negocio, cuando yo le mando la información a mi transportista, en este caso, para que él pueda, a partir de ahí, generar la carta de porte sin tener que llenar a mano, evitar errores de mecanográficos, evitar reprocesos, evitar la intervención humana, ¿no? Pero, ¿qué tengo yo que hacer, Benito? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo yo que comprar algo? ¿Tengo que instalar algo? ¿Qué es lo que tendrían que hacer los empresarios, Benito? Si nos puedes aclarar este punto, que va a ser una duda muy común. Sí, sí. Lo primero que quisiera es, agregando a lo que ya dijo Adrián y lo que dijo Reina, pues tratar de convencernos, o sea, que se convenzan los empresarios y que se convenzan los contadores, porque son los que están ahí, digamos, en medio de los sistemas administrativos y sistemas de transporte, de que es una ayuda a poderlo hacer. Me gustaría, para que se convenzan, tratar de platicarlo en un término muy, un lenguaje lo más llano posible, que es, imaginémonos que esto es un conjunto de información, tengo que leer, no sé, un poema, me explico, y resulta ser que hay como 50 software y cada quien lo lanza en un lenguaje diferente, me explico. Entonces, para que el cuate que lo va a leer dice, no, pero fíjate, es que yo lo voy a leer, ¿de dónde lo copiaste? De acá. Ah, entonces tienes que traducirlo. Y cada quien tendría que traducirlo. Imagínate lo que se vuelve eso. O sea, ahora veamos, tenemos, por ejemplo, 50 software administrativos. Sé que hay más, ¿no? Tenemos 50 software administrativos. Significa que un software de transporte tiene que interpretar 50 tipos de datos diferentes. No falta que uno se le ocurra hacerlo en Excel, un software, otro lo haga en TXT, otro lo haga en XML, otro lo haga combinado, otro lo haga en lo que sea. Y además, que la estructura de información sea diferente. Entonces, cada transportista tenía que ir a investigar a cada casa de software. Esto, ¿me explico? ¿Qué es lo que hicimos en la MITI? Bueno, como una industria con interés general de todos los entes tecnológicos en materia de software, lo que hicimos es, ¿sabes qué? Vamos a hacer un solo estándar que se hable solamente de una manera para que los transportistas digan, ¿sabes qué? Pues yo solamente con este lenguaje necesito aprender, listo. De cualquier manera tendrían que haber adaptado algo. Este lenguaje, la ventaja está que, número uno, se adapta mucho más porque sigue la lógica del negocio. Sigue la lógica de que yo digo 2/3 partes de información así en el sistema administrativo. Esa lógica del negocio se viene a lo que es el indicapaporte. Estamos hablando, por ejemplo, ya de decir, oye, esta información que está aquí se aterriza en un cartaporte generado por la MITI, me explico, en este comité de trabajo que tuvimos, sí, y tal cual. Esa información como tal se aterriza y es la información que va a leer cualquier software de transportistas. Y cualquier software de administrativo la va a generar exactamente igual. Entonces, para los que conozcan un poquitito o hasta que no conozcan, se dan cuenta de decir, ah, espérate, quiere decir que esto es una especie como de datos estructurados de una sola forma que a MITI está dando la referencia, está dando la idea de decir, esta es la forma mejor que pueden hacerlo, para que entonces el transportista diga, perfecto, cualquier sistema administrativo va a enviar ese tipo de datos en este formato y entonces cualquier sistema transportista puede captar esa información. Los 3 grupos de información, ya dijimos ubicaciones, mercancía, lo tienen los temas administrativos. Imagínate que nada más con esto lo estén leyendo y ahora sí ya, como tú decías ahorita, Gustavo, es aprovechar la oportunidad de una obligación fiscal para entonces ahora sí automatizar el proceso de negocio. Y lejos de ser una desventaja, este Edicataporte que hicimos en la MITI, pues va a ser una ventaja para decir, oye, ya estamos hablando de una manera más fluida y podemos transformarla. Entonces es la gran ventaja que se puede tener aquí, que estamos prácticamente no automatizando, estandarizando, ¿sí? La automatización de un proceso de negocio como tal, estandarizando la automatización de un proceso de negocio, creo que es el resumen de lo que es el Edicataporte. Claro, claro. Adrián, ¿quieres? Agregando lo que dijo Reina de la automatización y lo que se plasmó en este estándar, que queríamos de alguna forma no nada más cumplir con el SAT, sino agregar valor agregado a las empresas transportistas y a los empresarios, no es nada más cumplir con la carta aporte, es también poder decir, bueno, la empresa, el contratante, sabe cuál es el convenio que tiene con el transportista, sabe cuál es la tarifa, sabe quién va a pagar ese transporte, sabe quién es el que se le va a facturar. Hay una serie de datos que no vienen en la carta de porte como tal del SAT.
y hay información adicional que podemos aprovechar en ese proceso para que cuando la empresa transportista reciba ese documento pueda dar de alta ese viaje o ese pedido en forma automatizada. No nada más para llenar la carta de porte, sino también generar para ellos ya un pedido en automático. Entonces, hay información adicional que se puede aprovechar y que podemos intercambiar para eficientar ese proceso de reglas de negocio entre las empresas, ¿verdad? Inclusive que los transportistas puedan dar también un servicio de valor agregado, ¿no?, a sus clientes con acceso a cierta información. Es decir, el potencial es ilimitado, ¿no?, como dice la frase. Ahora, esto, por supuesto, el empresario que nos esté viendo y que esté pensando, bueno, ¿qué tengo que hacer para adoptar este estándar? Sabemos que los software, los paquetes comerciales, el software comercial ya va a tener incorporado esta característica. En todo caso, los empresarios que tuvieran sus propios software diseñados o adaptados a sus propias necesidades tendrán que hacer, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues hacer una adecuación, ¿no? Hacer una programación para generar estos archivos y que se pueda hacer ese envío, porque aquí de lo que estamos hablando es también que se requiere que haya, digamos, una universalidad, por así llamarle, que haya una masificación de este uso para que tenga realmente utilidad. Es decir, de nada sirve que lo usemos 5 personas, de nada sirve que esté muy bonito y que lo usemos 5 personas, ¿no? Tiene que ser un uso generalizado para que realmente pueda tener ese valor. Entonces, una de las grandes ventajas aquí es que los software comerciales que tenemos aquí representados, que son Assemble, Compaq y Aspel, que son los que mayor participación de mercado tienen en el país, es importante mencionar que ellos ya cuentan con esta herramienta, digamos, con esta característica, y eso, por supuesto, que va a facilitar la adopción generalizada de la industria, es decir, y no solamente de la industria logística, sino de todos los generadores de carga que van a poder ya comunicarse de una forma más simple, automatizada y sin errores con sus propios proveedores de servicio de transporte. Pues los felicito mucho por esta iniciativa, que ya es un proyecto que ya está en marcha. Por supuesto, la información, como dijo Reina, la pueden consultar, toda la documentación técnica la pueden consultar en la página de Amity. Si nos puedes repetir la dirección de la página de internet de Amity, Reina, si la tienes a la mano. Sí, es www.amity.org.mx. amity.org.mx. Lo ponemos aquí en la pantalla. Y también, por supuesto, en Fiscalia, también en nuestro especial de Carta de Porte, también pueden encontrar tanto la documentación técnica del estándar de la Carta de Porte del SAT, como la documentación técnica también de este EDI Carta Porte. Pues bien, se nos acaba el tiempo y no me queda más que agradecerles por compartir con nosotros sus experiencias, sus opiniones y su tiempo. Muchas gracias y seguiremos en contacto para dar seguimiento a este tema. Gracias, Gustavo.